Proteína animal versus proteína vegetal. ¿Cuál es mejor? ¿Y se puede ganar masa muscular siendo vegano, vegetariano? Mucho se tiene la duda acerca de cuál es la mejor proteína. La mayoría sabemos que la de origen animal, vamos a empezar por ahí, estamos hablando de aves, pollo, pavo, diversas carnes, de cerdo, de ganado vacuno, el mismo pescado, los lácteos y sus derivados. Esta proteína de origen animal tiene diversas ventajas. La primera es que su perfil de aminoácidos es más completo. ¿Qué son los aminoácidos? Muy fácil. Cuando nosotros consumimos proteína, esto también incluye la proteína de suero, y ya empieza ese proceso de digestión. La proteína, una vez dentro del cuerpo, se transforma en aminoácidos. Es decir, el producto final en lo que se convierte la proteína después de ingerirse son aminoácidos. Esos aminoácidos son clave para el aumento de masa muscular, así como mantenerla. Hay 9 aminoácidos que son esenciales. Por eso es que se habla que la proteína animal es de perfil completo. ¿Por qué? Porque nos aporta esos aminoácidos esenciales, tanto en tener los 9 como en tener la suficiente cantidad de los mismos. Otra de las ventajas es que la proteína animal aumenta más la síntesis de proteínas en el cuerpo. Dicho de una forma sencilla, la proteína de origen animal, al consumirla, va a causar que sea más fácil que se utilice para aumentar más masa muscular. Produce un mayor aumento de masa muscular, en otras palabras. Y la tercera ventaja es que se absorbe en mayor medida. Para quienes han seguido esta pequeña serie, ya hablamos sobre la absorción de proteínas. En el caso de la de origen animal, la mayoría de la proteína el cuerpo la va a absorber. Por tanto, va a ser más probable que utilice más de esa proteína pues para construir músculo. Y finalmente, tenemos que hay ciertas proteínas que nos dan una ligera ventaja de cara a etapas de definición, donde es necesario mantener bajas las calorías y al mismo tiempo garantizar un adecuado aporte de las mismas que proteja esa valiosa masa muscular. En ese sentido, proteínas como la pechuga de pollo, que nos aporta una buena cantidad de gramos de proteína, sin darnos tantos carbohidratos, tanta grasa y por ende tantas calorías. Repito, esto es una ventaja cuando estamos hablando de perder grasa, de definir el cuerpo. Ahora bien, pasemos del lado de las proteínas de origen vegetal. No quiero que con lo que hemos visto ya se vaya a pensar de que solo importan las proteínas de origen animal, que las de vegetal no sirven o que no se puede ganar masa muscular o la misma cantidad si yo soy vegetariano. En lo absoluto, vamos a ello. La proteína de origen vegetal, pues básicamente hablamos de frutas, de vegetales, semillas, granos, nueces, legumbres en general. Y incluso derivados como el tema de la soya y el tofu. Ya casi vamos a ello. En términos generales, la proteína vegetal, primero, aporta menos gramos de la misma si la comparamos con lo que nos aporta la animal. Es decir, al consumir proteína vegetal cuesta más llegar a la cantidad total de gramos que necesitamos al día, porque cada fuente de proteína vegetal
nos suele aportar menos proteína en gramos, pero también se les dice a la proteína vegetal que es incompleta. ¿Por qué? Por el tema de los aminoácidos. No los contiene todos. Hay algunas fuentes que contienen algunos aminoácidos, otras fuentes que nos aportan otros aminoácidos, pero realmente es difícil encontrar proteínas vegetales que tengan el perfil completo. También tenemos que la proteína vegetal se absorbe en menor medida, por tanto, se aprovecha menos para aumentar de músculo. Ahora bien, debemos hacer una pequeña diferenciación. Les hablaba en el video anterior que dependiendo del tipo de proteína que consumamos, esto puede cambiar cuántos gramos ocupamos al día. Hablábamos de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Pero cuando estamos en el caso donde es una persona vegetariana, vegana, sí sería ideal que aumentemos esos gramos, incluso llegando a 2.2, 2.4 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Por qué? Porque 1. Se absorbe menos la proteína vegetal. 2. Tiene menos aminoácidos y por tanto 3. Es menos efectiva para la ganancia de músculo. Pero, atención acá, si esto lo compensamos incrementando los gramos totales de proteína que consumimos al día, prácticamente podemos igualar la ganancia de masa muscular que se tendría en una alimentación mayoritariamente de origen animal. Ese es el punto de inflexión. La respuesta a la pregunta: sí se puede ganar masa muscular siendo vegetariano, siendo vegano. Solución: incrementar la cantidad de gramos de proteína de origen vegetal, además de asegurarnos que sea de diversas fuentes, vaya, frijoles, lentejas, el tema de diversas semillas, de las nueces, de la quinoa, porque al ser más fuentes de proteína, vamos a garantizar que tengamos todos los aminoácidos y de nuevo, los suficientes gramos para ganar masa muscular. Esa regla no cambia. Siempre que le demos al cuerpo los suficientes gramos para aumentar de músculo, en este caso, veganos, vegetarianos, es mejor que consumamos un poco más, ya que se absorbe y se aprovecha menos para garantizar llegar al mínimo y que efectivamente ganemos masa muscular. Es sencillamente esto. Ahora, el verdadero desafío, y también es una de las razones por las que se dice que los vegetarianos la tienen más difícil, que realmente no es tanto así, sino que se trata de un tema de estructura, de orden, es cuando viene la etapa de definición, de perder grasa. Repito, para perder grasa, la clave, o una de ellas, es garantizar consumir pocas calorías, pero al mismo tiempo ser capaces de aportar la suficiente proteína para proteger ese músculo. ¿Cuál es el problema? La mayoría de fuentes de proteína vegetal no solo nos dan proteína, sino que nos dan carbohidratos, grasas, aunque sean saludables, y esto incrementa el número de calorías que nos aporta cada uno de esos alimentos. Así que se vuelve un desafío conseguir consumir pocas calorías en pérdida de grasa y al mismo tiempo la suficiente proteína cuando principalmente usamos alimentos de origen vegetal. Repito, porque si queremos, un ejemplo, una buena cantidad de proteína de semillas, sí, efectivamente nos van a dar proteína, pero también traen grasa y esos gramos de grasa son bastantes calorías. Por eso les decía, orden, estructura, un conteo realmente preciso de la porción de cuántos gramos de grasa, cuánto de carbohidratos me va a aportar esta fuente y cuántas calorías. Hay que tener un control más preciso de conteo de calorías y macros para lograr una etapa de definición más exitosa. Incluso, en algunos casos,
puede ser recomendable la suplementación con los BCAAs. Aquí sí es válido. ¿Por qué? Porque así garantizamos el aporte completo de los aminoácidos en caso de que con los vegetales no nos alcance. Pero repito, no significa que es imposible ganar masa muscular en lo absoluto, ni que tampoco es imposible definir siendo vegano, para nada. Simplemente es estructura, orden y en algunos casos, ¿por qué no?, apoyarnos en algún tipo de suplementación. Ahora, la combinación ideal, porque tampoco es que vamos a solo darle prioridad a los alimentos de origen animal, quizá eso nos dé buena proteína, pero ¿qué hay del excelente aporte de vitaminas, de minerales, de carbohidratos fibrosos, de grasas saludables que sí que nos dan los vegetales? La mejor combinación, la ideal, es la unión de proteínas de origen animal y proteínas vegetales. Ahí es donde obtenemos toda la gama de nutrientes. Por supuesto, respetando el tema de quien decide ser vegetariano, ser vegano. Y como digo, realmente sí es posible llegar a los objetivos, pero idealmente no sería estar en un extremo o el otro, sino una combinación de ambos. Esto por un tema de calidad de nutrientes y de facilidad, porque ya hemos comentado diversas veces que no es factible estar contando calorías y macros de por vida. De hecho, podría ser incluso sumamente estresante. Y a ver, el detalle más importante es, aquí estamos hablando de la máxima ganancia de masa muscular, de la máxima pérdida de grasa. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, la meta de estar en un 10% de grasa o de llegar al 100% de nuestra capacidad genética de músculo, pues entonces probablemente, incluso sin contar calorías, sin contar macros, podamos lograr unos buenos resultados. Cuando ya hablamos de resultados específicos, objetivos en específico, ahí sí es donde hay que tener más orden, más estructura. Y eso sería en cuanto a proteína animal y vegetal. Una nota final. Recordemos que el tema del tofu y de la soya hay que tenerle mucho cuidado, porque la mayoría de hoy en día, para que sea más barata su producción, es GMO, genéticamente modificado, transgénico. O sea, la mayoría de tofu, de soya, de productos estos derivados tienen una pésima incidencia en la salud del cuerpo. Alteran por completo las hormonas y no son para nada saludables. Solamente es recomendable recurrir a estos productos, tofu, soya, sus derivados, cuando nos aseguramos de que realmente son limpios, no son transgénicos, no son genéticamente modificados. Si no estamos seguros de eso, no recomiendo en absoluto que se consuman, y menos continuamente, porque repito, a largo plazo tendrá consecuencias a nivel de nuestras hormonas. Muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado el video, compártanlo y nos veremos en la próxima.